Bueno, en el marco del caso Degollados, la Corte Suprema confirmó el beneficio de la libertad condicional para Alejandro Sáez, ex agente de Carabineros condenado a presidio perpetuo por el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. Vamos a conversar sobre esta determinación. Nos acompaña en CNN Chile Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados en el año 1985. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo recibieron la noticia y el fallo de la Corte Suprema? Para nosotros como hijo y también para nuestras madres es un golpe tremendo, un golpe muy fuerte, dado que la Corte Suprema en forma a nuestro juicio irregular e improcedente falló a favor de la libertad condicional de un criminal que está cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad y en condiciones que el informe psicológico que él tiene le es adverso, donde se señala claramente que él no tiene conciencia del daño causado y que aún justifica los delitos realizados. Por lo tanto, se trata... O sea, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, justifica lo que ha hecho, no hay una noción del daño. Y por lo tanto están liberando a un criminal, a un degollador, y que en cualquier momento se puede encontrar no solamente con nosotros, sino con nuestros hijos, con nuestras hijas. Para nosotros resulta un golpe fuerte porque sentimos que esto deniega justicia. Es decir, Alejandro Sáez Mardones es un carabinero que forma parte de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, la DICOMCAR, que en 1985 se constituyeron en una asociación ilícita y atentaron ocupando todos los recursos del Estado para secuestrar, torturar y finalmente degollar a nuestros padres. Por lo tanto, es el Estado el que nos arrebató la vida a nuestros familiares. Y hoy día con este fallo de la Corte Suprema sentimos que nuevamente el Estado nos da la espalda. Por lo tanto, lo vivimos como una denegación de justicia. Y tras 30 años de trabajo por la justicia, la verdad, la memoria, la reparación, resulta muy fuerte que en 30 años no logremos un sentido común básico, que es respetar la legalidad mínima que tenemos en Chile y que en temáticas vinculadas a violación de los derechos humanos las señales tienen que ser muy claras, tienen que ser de condena. La defensa de Alejandro Sáez argumentaba que la Corte Suprema había fallado ajustado a derecho, que tenía una impecable conducta en los años que estuvo precisamente en el penal Punta Peuco, ya gozaba de varios beneficios y que finalmente era un fallo ajustado a derecho. ¿Cómo respondes tú? Bueno, acá hay una comisión de libertad condicional que es un conjunto de jueces que revisaron el caso de la petición de Sáez Mardones. Y ellos llegaron a la conclusión, dado los informes psicológicos, de que no está en condiciones de obtener la libertad condicional por esta falta de conciencia del daño causado, de no arrepentimiento, de justificar aún los delitos, que son delitos tremendos, y además porque Chile ha suscrito, el Estado chileno ha suscrito una serie de convenios y tratados internacionales donde esta materia está claramente establecida. Hay un caso similar que el de González Betancourt, que hace pocos días atrás la octava sala de la Corte de Apelaciones también revisó una petición de él, un recurso que presentó para obtener la libertad condicional y por estas mismas causas fue denegada. ¿Cómo justificas tú esa disparidad de criterio? ¿Se fija usted? Porque aquí hay un fallo de mayoría, en este caso de la tercera sala de la Corte Suprema. Sí, y en el caso de la Corte de Apelación y de la Comisión de Libertad Condicional también fueron de mayoría. Por lo tanto, acá, si es que nos ponemos el punto de vista ahora de las víctimas que reclamamos justicia y esperamos reparación por el daño causado, tribunales está fallando con criterios distintos. Entonces, la pregunta que queda por este estándar diferente, ¿depende de la configuración de la sala, el grado de justicia que se puede obtener en Chile? ¿Eso sientes tú? Llama la atención que los miembros de esta sala, a pesar de que hay una jueza que dejó establecido que acá el informe psicológico es adverso a Sáez Mardones, haya fallado a favor de esta persona. Entonces pareciera que pesa mucho y frente a eso nosotros nos sentimos inermes ante el Estado. Lo que debe dar la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los tribunales en Chile es un trato justo, un trato equitativo, donde no dependa de variables arbitrarias si es que uno puede obtener justicia o no y reparación. Por lo mismo, esto para nosotros resulta muy fuerte porque agotamos todas las instancias en Chile, todas. Es decir, son 30 años. ¿En Chile quedan otras pendientes? En Chile ya no queda nada pendiente. No, esta es la Corte Suprema. Por lo tanto, nosotros nos vemos en la obligación ética, por el cariño, el amor a nuestros padres, de jugar al Estado de Chile, de salir al escenario internacional, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ir a Ginebra, ir a Naciones Unidas y decir que el Estado de Chile está denegando justicia. Nos preguntamos respecto al actuar de estos jueces, si es que están ajustados realmente a derecho, de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Ahora, acá hay un tema de fondo. La responsabilidad de esto también atañe al Congreso. En Chile no se han establecido leyes claras que tipifiquen los delitos de crímenes de lesa humanidad, que tipifiquen la tortura, que tipifiquen los crímenes de guerra, que tipifiquen el genocidio. Estos no son delitos simples. Sin embargo, el estándar que se está utilizando es el mismo para Sáenz Mardones, que es un degollador, un funcionario del Estado, a alguien que comete un delito simple. Y eso también resulta aberrante. Ya hay un atraso de la legislación chilena. No puede depender, insisto, de la configuración de una sala, cómo se falle. Tiene que haber aquí un piso mínimo común compartido. Manuel, ¿ustedes van a recurrir a los organismos internacionales? Nosotros vamos a seguir esta pelea, no la vamos a parar acá. Vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No quisiéramos haberlo realizado. Hubiésemos querido que esto se resolviera dentro de la comunidad nacional. Y aquí el llamado a todos los sectores de que no pueden quedarnos en la omisión, aquí hay que actuar en forma responsable, y esto no puede ser que un reglamento que fue escrito en los años 30 del siglo XX, antes que existiera el concepto de genocidio y delitos de crímenes de lesa humanidad, siga siendo con el que se tipifican estos delitos, se les caratula como simple, y además el reglamento de beneficios penitenciarios, intra y extracarcelarios es el mismo que para delitos comunes. Estos son delitos distintos y su tratamiento debe ser específico, y eso tiene que quedar zanjado de parte de las leyes y los reglamentos. Bueno, desde ahí te voy a plantear otra pregunta, porque tú hablas de la distinción y hablas de la deuda pendiente por parte de la legislación con delitos, crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad, pero hay un trato distinto porque estas personas son condenadas y van a Punta Peuco. En algún momento, y lo conversábamos también con el senador Letelier, bueno, fue necesario Punta Peuco tal vez en un momento para poder llevar y poder juzgar en el medio de los 90, ¿cierto? Cuando todavía Pinochet estaba a la cabeza del ejército, pero hoy el escenario es distinto. ¿Tú esperarías una decisión presidencial de cerrar Punta Peuco? Yo esperaría varias decisiones y esperaría acción, porque la verdad es que muchos de estos temas nosotros lo hemos advertido durante varios años, durante varios gobiernos de esta nueva democracia. Al menos 4 gobiernos seguidos, incluyendo al del presidente Lago, el primero la presidenta Bachelet, Sebastián Piñera y ahora el segundo, nos juntamos con todos los ministros de Justicia, fuimos al Congreso, etcétera, y advertimos, aquí se debe legislar frente a estas temáticas. Y sin embargo no se ha actuado con esa celeridad que nos han planteado, solidaridad, compasión. Nosotros queremos aquí una actuación de parte del Estado, que fue el que nos arrebató a nuestros familiares. Por lo tanto, respecto a la temática del penal Punta Peuco, primero, yo soy una persona que además de amar a mi país, soy un activista por los derechos humanos. Yo quisiera que todos los condenados en Chile, la población penal de las 100.000 personas que hoy día están en la cárcel, tuvieran los estándares que tienen en el Punta Peuco. Porque aquí debe haber igualdad ante la ley, al menos. No puede ser que criminales que han sido condenados por violación de los derechos humanos gocen de un trato distinto que el resto de los presos en Chile. Si es que el Estado chileno no es capaz de subir el estándar para el resto de los condenados en Chile, estos no tienen por qué gozar de un trato distinto. Por lo tanto, deben estar en una cárcel igual que los demás, con el trato de seguridad que se merecen, porque son personas muy peligrosas. Pero no tienen por qué estar en condiciones favorables si es que el resto no lo está. Yo quisiera que para todos, no que se bajara el estándar que tienen en Punta Peuco, que se subiera para los demás. Si el Estado chileno no está dispuesto a hacer esa reforma, que yo apoyaría, entonces deben también cumplir la condena como los demás chilenos, porque ¿por qué ellos van a tener un trato distinto cuando han cometido delitos atroces y peores que la mayoría de los delincuentes comunes? No me queda tiempo, pero sí te quiero preguntar lo siguiente, y es que, bueno, el tema de los derechos humanos volvió a ser un tema de discusión a propósito de la versión de este ex conscripto y lo que pasó en el caso Quemados, y junto con eso también, bueno, llega la noticia de la muerte de Manuel Contreras. Por lo tanto, el tema de los derechos humanos vuelve a ser un tema importante de discusión y para buscar la verdad y la justicia, especialmente cuando, bueno,
Manuel Contreras murió tal vez con mucha información que no fue conocida. ¿Qué esperarías tú desde el punto de vista de la discusión pública en temas pendientes que existen en nuestro país después de tantos años en torno a la verdad y la justicia? Yo esperaría que estos temas ya no lo tuviéramos que asumir los familiares. Nosotros llevamos demasiados años en esta pelea. Es decir, cuando secuestraron a mi papá a las puertas de mi colegio, yo tenía 14 años, Javier ha tenido 12 y así podríamos seguir. Mi hermana América tenía 8. Y hemos llevado 30 años en que tuvimos primero que denunciar algo que se negaba. Finalmente se comprobó que fueron carabineros, tuvo que renunciar Mendoza a la Junta Militar, los metimos a la cárcel, hemos mantenido la memoria en alto, hemos tenido una actitud constructiva hacia una cultura de la paz y de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, yo quisiera que Carmen Gloria Quintana y Verónica de Negri pudieran descansar. Yo quisiera dedicarme a mi hija y no estar acá dándote esta entrevista, sino darla a propósito de otros temas en los que yo estoy metido como académico. Entonces quisiera que los tomadores de decisión, el gobierno, el ejecutivo, el Congreso, las instituciones morales de este país, los tribunales, la izquierda, el centro y la derecha, tuvieran un mínimo de dignidad, un criterio de ético básico, que todos tenemos que condenar la violación de los derechos humanos, que el único camino para obtener sanación personal y colectiva, para obtener paz, es tener los tribunales actuando con justicia, incluyendo para los propios perpetradores, pero con criterios claros, y que estas temáticas sean abordadas por el conjunto de la sociedad. Yo quisiera que nuestros muertos también descansen en paz, y no que cada vez dependa de situaciones arbitrarias que tengamos que volver a salir en memoria de ello. Quisiera que saliéramos de este tema, te lo digo muy sinceramente. Quisiéramos que este tema, una vez por todas, esté zanjado, tuviéramos justicia, tuviéramos verdad, reparación y ya nos dedicáramos a esta temática. No necesitamos volver, pero ¿por qué volvemos? Porque no hay justicia. Manuel, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Macarena.